Nuevamente se intensifica el conflicto en Medio Oriente y hay algunas personas que están advirtiendo de una posible tercera guerra mundial. ¿Es esto exagerado o es esto realista? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. De hecho, el correo es la mejor vía para comunicarse con el abogado John de la Vega. Bueno, todos vimos lo que sucedió en días recientes respecto a este conflicto que ha venido escalando entre Irán e Israel. Ya se había advertido que justamente Irán podía tener algún tipo de respuesta bélica, ¿no? Bueno, por conflictos que evidentemente ya se han venido desarrollando. Y este ataque justamente ocurrió. Afortunadamente, bueno, no han habido grandes pérdidas, ¿no? Respecto, por lo menos, a nivel de ciudadanos, pero por supuesto, para ahondar en el trasfondo de esto, he invitado nada más ni nada menos que César Sabas, geopolitólogo, ya lo conocen. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un gusto estar acá. Siempre un gusto conversar contigo y sobre todo andar en estos temas que evidentemente, bueno, son de gran relevancia, pero que además no todo el mundo domina. Yo no ando pendiente de lo que dicen en redes sociales los expertos que jamás en su vida han estudiado la geopolítica. Entonces, por eso mejor conversar contigo, César. Quiero que justamente iniciemos por el comienzo, ¿no? Y es que, bueno, se venía ya advirtiendo de estos posibles ataques de Irán, pero ¿por qué? Digamos, ¿por qué se sabía que Irán iba a tomar esta medida, César? Mira, digamos que Israel e Irán están en un conflicto este, cada vez más caliente entre ambos estados desde que en Irán llegó el Ayatollah Khomeini al poder en Irán. Antes del Ayatollah, estamos hablando de antes de 1979, Irán fue incluso el segundo país musulmán en reconocer al Estado de Israel después de Turquía. Estamos hablando en el año 1950. El Irán del Shah reconocía ya al Estado de Israel como un Estado y se entablan relaciones. Y ambos países tenían una buena relación. Cuando viene el Ayatollah, todo eso cambia, por supuesto. Y desde ese entonces, pues bueno, la política exterior de los ayatolas ha sido establecer milicias armadas de corte chiita, milicias religiosas, para extender su influencia y utiliza a Israel como el gran enemigo. Ellos han llamado siempre a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. Y para ellos y el Estado de Israel es una especie de puesto de avanzada de Occidente en el Medio Oriente para difundir la corrupción en la tierra. Entonces es como una especie de cáncer que tienen que extirpar. Esa es la propia ideología de los ayatolás. Entonces, bueno, desde ese entonces los iraníes han venido financiando movimientos terroristas que hacen terrorismo en Israel. De hecho, en estos días ya se comprobó la justicia argentina de que los autores del atentado en AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, es decir, la comunidad judía de Argentina, fue un atentado que se hizo en los años 90, fue precisamente producto del Hezbollah y de Irán. Entonces, pues bueno, ya Irán ha estado atacando a Israel y a las comunidades judías, pero siempre desde un punto de vista indirecto. Uh-huh. Es decir, estábamos en lo que se conoce como guerras proxy. ¿Qué significa guerras proxy? Que yo soy tu enemigo, pero yo no te ataco directamente, sino que apoyo a tu vecino que es enemigo tuyo y le doy armas a tu vecino para que tú te enfrentes con tu vecino. Entonces eso era lo que venía haciendo Irán. Irán atacaba a Israel dándole armas y asesoramiento a Hamas y armando y asesorando al Hezbollah. Y después, poco a poco han ido extendiendo sus redes. Ya tienen las milicias en Irak, ya tienen las milicias en Yemen, y entonces pues vemos que Irán se ha ido fortaleciendo.
Pero a raíz del ataque que hizo Israel en el consulado iraní en Damasco, en Siria, ya digamos que el conflicto escala. Israel estaba interesado en escalar el conflicto. Okay. ¿Por qué? Porque Irán ha venido ganando la partida. Y esto te lo digo yo, se lo digo a todo el mundo, como un ferviente partidario de Israel, como sionista que soy. Yo ni siquiera soy pro-sionista, yo soy sionista. Pero soy un analista, entonces las cosas como son. Desde el año 2014, Irán lo que ha venido es ganando terreno en el Medio Oriente. Ya tiene el poder en Damasco, porque sus milicias gobiernan en Damasco, tiene el poder prácticamente en todo Bagdad, porque sus milicias gobiernan en Irak. El Hezbollah está más fuerte que nunca. Vemos lo que hizo Hamas en Gaza y todavía con toda esta guerra que está haciendo Israel, nada que se acaba con Hamas. Entonces, pues bueno, Israel está en una posición muy delicada. Y ve que el programa misilístico de Irán va pues viento en popa. Lamentablemente eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Irán? ¿Qué es lo que ha ofrecido Irán hasta ahora? ¿La paz? No, Irán no ha ofrecido la paz. Irán lo que ha ofrecido es no hacer la guerra ahorita. Es decir, ahorita no quiere intensificar el conflicto. Pero eso le dice a Israel, el conflicto se va a dar más adelante cuando Irán esté más preparado, cuando Irán esté listo y cuando tú estés desprevenido. Por supuesto que eso no le puede gustar a Israel. Es como que tú sepas que yo te quiero matar, vamos a suponer, y tú ves que yo me compro una pistola. Entonces tú dices, bueno, yo voy a usar la pistola mía para apuntarte. Y yo digo, no, 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 yo quiero el tiroteo, pero no ahorita. Entonces tú vas a decir, ¿cuándo? Cuando tú compres el chaleco antibalas, un casco, y yo esté durmiendo para dispararme. Sí, eso es lo que yo propongo, eso es lo que está proponiendo Irán. Por supuesto que eso no le gusta a Israel. Y después del 7 de octubre, Israel llega a la conclusión de que por más servicios de inteligencia que tú tengas, por más tecnología que tú tengas, por más preparación militar que tú tengas, tú simplemente no puedes dormir con el enemigo. Porque en una de estas, pues te van a hacer un gran atentado como la que hubo el 7 de octubre. Pero ahora imagínate tú que el atentado no lo hace un grupo pobre como Hamas, sino que lo hace precisamente el Estado iraní. Entonces puede ser un atentado existencial. Después del 7 de octubre, Israel cambia completamente de opinión y dice, pues bueno, la culebra se mata por la cabeza. Y creo que este es el momento para enfrentarme a Irán, porque es el que está detrás de todas estas milicias, es el que tiene el proyecto de destruirme, porque lo dice a viva voz. El proyecto es acabar con el Estado de Israel. Entonces, pues bueno, tengo que aprovechar ahora mismo que estoy todavía fuerte para enfrentarme a Israel. Y por eso es que hace el atentado, no el atentado, el ataque en el consulado iraní en Damasco, porque en ese consulado, y se lo digo a los amantes del derecho internacional, en ese consulado se había establecido una red de la Guardia Revolucionaria iraní por donde se coordinaban todas las milicias terroristas para hacer atentados contra Israel. La Convención de Viena te establece que las sedes diplomáticas pierden su estatus cuando dejan de ser utilizadas para funciones diplomáticas. Y desde el momento en que tú utilizas una sede diplomática para un grupo paramilitar, porque la Guardia Revolucionaria ni siquiera es el ejército oficial de Irán, sino que es un grupo paramilitar cuya única finalidad es la defensa del régimen islámico en Irán. Bueno, cuando tú utilizas esa sede para que fuese una guarida de la Guardia Revolucionaria de Irán y desde ahí coordinar las acciones terroristas, eso dejó automáticamente de ser una sede diplomática. Y pues bueno, lógicamente para el Estado de Israel es un objetivo. Entonces Israel bombardea, ahí mueren unos funcionarios de la Guardia Revolucionaria y eso obliga a Irán a que responda una vez que ellos sienten que los han atacado en su territorio. Entonces Irán dice, bueno, ahora yo voy a atacar directamente a Israel también en su territorio. Pero aquí hay un detalle, que Irán no quiere hacer una gran guerra con Israel. Y como te lo digo, no por pacifismo, sino porque cree que todavía no es el momento. Pero a su vez tiene que salvar las apariencias, tiene que lavarse la cara. Sobre todo ante sus partidarios. Irán está mucho más interesado en cómo lo ven las milicias de Irak y de Siria
a como lo podemos ver nosotros los occidentales. A Irán no le importa cuál es la opinión tuya ni la mía, pero sí le importa la opinión de estos milicianos en Irán. Entonces tenía que hacer un gran ataque que fuese, digamos, vistoso, que ante los ojos de sus milicianos, pues, significara una bofetada para Israel, pero que a su vez controlase muy bien la escalada. Yo no sé si tú te acuerdas cuando hubo el ataque de Irán, de la milicia esta iraquí financiada por Irán en una base americana en Jordania, que murieron unos 3 soldados, que Estados Unidos tenía que responder. Sí. Hicimos el programa y yo te dije, mira, yo creo que aquí viene un ataque pantalla de Estados Unidos, porque hay un dicho, o sea, guerra avisada no mata soldados. Y cuando tú la avisas tanto es porque porque quieres justamente no quieres que los mueran. soldados mueran, correcto. Exactamente. Y bueno, Estados Unidos tuvo una semana diciendo, estoy elaborando un ataque muy fuerte y esta noche voy a decidir cuál va a ser el ataque. Y después al día siguiente ya se decidió el ataque, pero todavía no se decidió la hora. Bueno, estuvieron una semana en eso. Y al final no murió ningún soldado iraní, sino unos milicianos X, como igual yo te lo había dicho. Entonces aquí yo tenía la impresión de que iba a ser lo mismo porque Irán estuvo, creo que más de una semana, por cierto. Avisando, sí, a Estados Unidos y a Israel, es cierto. Y hasta pospuso varias veces el ataque, todo. Y después otros detalles que yo me entero después, como por ejemplo, que Irán le avisa al primer ministro de Irak, que es un títere de él, 48 horas antes del ataque, estando el primer ministro de Irak de visita en Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Para que precisamente le dijera a Estados Unidos y todo. Claro. Entonces, ¿por qué Irán quería que Estados Unidos supiese con tanta anticipación del ataque y cómo iba a ser el ataque, que iba a pasar por Irak, todo eso? Pues fíjate, ahí lo vemos, cuando se hizo el ataque, ahí estaban los aviones norteamericanos, franceses y británicos sobrevolando el espacio aéreo jordano, derribando los drones que iban hacia Israel. ¿Por qué lo hacen? Porque precisamente estos son otros países que no están interesados en la escalada. No es que los mueve un gran amor desproporcionado por Israel, puede que sí sean aliados y todo, pero ¿por qué lo hacen? Porque hay el problema de la guerra en Ucrania y Occidente no tiene munición para ambos. Y Occidente está detrás de que no haya una gran guerra regional en el Medio Oriente. Fíjate tú, Irán manda 300 objetos voladores hacia Israel entre drones y misiles. Derribar esto es muy costoso, o sea, a nivel económico. Por ejemplo, los drones que fabrica Irán valen unos $50,000 aproximadamente. La hora de vuelo del avión que los tiene que derribar, la hora de vuelo son $40,000. Tiene que pasar varias horas porque no es la misma. Pero el misil que se utiliza para derribar el dron vale $2 millones. Ya por ahí estamos hablando de una diferencia. Sí. Pero ahora viene lo peor. Y fíjate tú cómo opera este ataque iraní. Lanzan los drones y pues bueno, ningún dron llega a Israel, ninguno. Todos esos los derriban con el coste económico que te estoy diciendo. Pero después Irán lanza los misiles balísticos, que son muy sofisticados, mucho más que lo de Hamas. Los de Hamas son unos misiles caseros que tú los lanzas y pues bueno, el sistema Iron Dome los derriba muy fácilmente. Pero estos misiles balísticos, eso no basta, porque son unos misiles que primero caen desde arriba hacia abajo, entonces tienes que lanzar otro misil que lo intercepte. Es como una bala, escucha bien, una bala interceptando otra bala. En los años 80 se pensaba que eso era ciencia ficción y que no iba a poder pasar. Y mira, fíjate que la humanidad lo ha podido hacer. Pero ya va, hay otro detalle. Los misiles balísticos de Irán no solamente que caen de arriba hacia abajo, sino que una vez que van al objetivo pueden maniobrar. Entonces, una vez que maniobran, el otro misil también tiene que maniobrar para alcanzarlo. Claro. Estamos hablando de alta tecnología. Esto es algo muy difícil. Hacer un misil que pueda derribar a estos es muy costoso. Y cuando hablo de costoso no es solamente en términos monetarios, sino en tiempo, porque necesitas una gran cantidad de ingenieros y una gran cantidad de tecnología para hacerlo.
Las estimaciones son que estos misiles Patriot, por ejemplo, que se utilizaron para derribar los misiles balísticos, son los misiles Patriot que son hechos por los estadounidenses. Estados Unidos actualmente tiene la capacidad para hacer aproximadamente unos 500 misiles al año. Claro que durante mucho tiempo ha logrado hacer un gran stock, sí. Pero si tienes en cuenta que muchos se han utilizado en Ucrania y que puede haber una gran guerra regional en Israel y que Irán está lanzando misiles constantemente y que, pues bueno, va a llegar un momento en que se agote el stock y ahí sería muy complicado para Estados Unidos y para todo Occidente porque va a tener que decidir entre Ucrania definitivamente o Israel. Y evidentemente que lo más seguro es que tendría que decidir por Israel. Pero hay un detalle, y por eso cuando la gente habla de que esto podría ocasionar una tercera guerra mundial, no están tan alejados de la realidad. No porque el mundo entero se movilice por un régimen fanático como el de los ayatolás, sino que si, por ejemplo, Xi Jinping ve que Occidente tiene problemas serios de municiones, ajá, ¿por qué no adelantar el cronograma de invasión a Taiwán y decidir que el momento es ahora? Porque fíjate que incluso yo te compartí una noticia y eso pasó, creo que fue en noviembre, diciembre, finales de noviembre del año pasado, un lote de misiles Patriot, estamos hablando de misiles antiaéreos, estos misiles, sí, que Estados Unidos le vendió a Japón. Estados Unidos tuvo que llamar a Japón, mira, regrésamelos porque yo los necesito porque estoy corto. Qué patético eso, sí. Bueno, y esos serían los misiles en tal caso que van a disuadir a China, pero entonces no hay mucho, ¿eh? Porque esto es algo muy difícil. No estoy hablando de los misiles de Hamas, que esos son misiles caseros y pues bueno, a donde estallen. No, o sea, son este tipo de misiles que van a interceptar otra bala, una bala que va cayendo, que de paso maniobra. Sí. Es muy difícil. Y fíjate algo curioso con los drones que hizo Irán. Y aquí se ve que todo esto fue hecho como un ataque pantalla. Los drones, de paso, llevaban la luz prendida. Ya te voy a decir por qué. Estos drones los están usando los rusos en Ucrania. Pero primero que no los lanzan con tanta distancia, así como para que todo el mundo sepa, bueno, dentro de 9 horas van a llegar los drones y por esto no, los lanzan directamente en el frente de batalla, como para que a los ucranianos no les dé mucha, ¿cómo que se llama? Mucho tiempo de reacción. Ajá, y por supuesto sin las luces apagadas. Estos tenían las luces prendidas porque pasaron por una ciudad de aquí que se llama Nayaf. Nayaf es el tercer lugar de peregrinación del mundo islámico y el primero del mundo chiita. O sea, de la corriente islámica de lo que es Irán, la mayoría de Irak, de lo que son todas estas milicias. Y sus partidarios vieron los drones en el cielo. Y por supuesto que decían, ¡Allahu Akbar! Y se emocionaban, lo filmaron. Entonces, y claro, en Irak no van a decir, oye, los drones fueron interceptados, la mayoría de los misiles fueron interceptados. No, eso no lo van a decir en Irak. Ellos se quedan es con su Allahu Akbar y con sus drones que pasaron por ahí, que bueno, que fue un ataque poderosísimo. Entonces, al final, eso fue lo que quería Irán, digamos que lavarse la imagen de alguna forma del ataque de la embajada, del consulado, sin que el conflicto escalara. El problema es que Israel tiene que responder porque la doctrina militar israelí prohíbe explícitamente dejarle la última palabra al enemigo. O sea, la doctrina militar israelí dice, bueno, si vamos a desescalar es conmigo con la última palabra. Y no se puede dejar la última palabra a Irán. Pero tiene a Estados Unidos detrás diciendo, no escales, yo a ti te he protegido, te he estado ayudando, pero ahorita mismo no me puedo meter en una guerra regional. No me conviene, estoy en una situación muy difícil. Y es aquí donde dos aliados tienen intereses que, digamos, divergen. Porque lo que le propone Estados Unidos es, y con todo el agradecimiento que le pueda tener el Estado de Israel a la ayuda norteamericana, lo que le propone Estados Unidos es, aguántate y espera más adelante que yo a ti te sigo apoyando. Pero con ese argumento se ha visto que Irán lo que ha hecho es avanzar una y otra vez. Correcto. Y de hecho ya tiene un programa de misiles sumamente sofisticados en los cuales algunos misiles llegaron a atacar suelo israelí.
porque cayeron. De hecho, hay un video donde 4 misiles impactan en una base israelí. Según una información que yo tengo, fueron en total 9 misiles que cayeron. Según la información oficial del ejército israelí, que hay que tomarla con pinza porque el ejército de Israel, por más que sea un actor en el conflicto, Correcto. dice que interceptaron el 99%. Bueno, tengo una simpatía por el ejército de Israel, pero esto es un conflicto. ¿Sí? Siempre se exagera un poquito la cifra. Correcto. Pero a mí la cifra que sí me gustaría conocer, y lamentablemente no me la van a decir, porque esto va a ser manejado con sumo secreto, no es la de las intercepciones de los misiles en generales, sino de los misiles más modernos de Irán. ¿Por qué te lo digo? Vamos a suponer que dentro de todos esos misiles que lanzaron, que Irán tenía múltiples misiles que eran ya viejos y obsoletos, que podían ser plenamente, digamos, interceptables. Si de los misiles que lanzaron, 10 eran de los modernos y de esos 10, los 9 que cayeron eran de estos misiles, claro, quiere decir que están teniendo una tasa de éxito del 90%. Correcto. Eso yo no lo sé que cayeron 9, eran los más modernos, pero lo que me gustaría saber, y lamentablemente no me lo van a decir, cuántos de esos misiles en totales eran de los más modernos. Correcto. Porque en base a eso yo tengo, digamos, la certeza de qué tan fiable es el programa misilístico iraní. Y aquí es donde vemos, imagínate tú que estos misiles que lograron penetrar hubiesen traído una ojiva nuclear. Uh-huh. Y es por eso que para Israel el principal enemigo no es ISIS, sino Irán precisamente. Y esto es un argumento con el cual yo me he debatido muchas veces con los antisemitas, porque no es que Israel está a favor de ISIS ni nada de eso, sino que Israel dice el principal enemigo, el que me quita el sueño, en realidad es Irán. ¿Por qué? Porque ISIS no tiene un programa misilístico como Irán. Uh-huh. ISIS es un grupo que de paso ya está completamente desarticulado y que puede hacer uno que otro atentado terrorista, que por supuesto hay que desarticular, pero no tiene un programa misilístico como Irán y muchísimo menos tiene un programa nuclear como lo tiene Irán. Y de paso un programa nuclear tan avanzado que según la misma Asociación Internacional de la Energía Atómica, ya Irán tiene suficiente uranio enriquecido como para hacer 1 o 2 bombas nucleares. Es decir, un programa que ya está bastante avanzado. Entonces, ese es el peligro al cual se enfrenta Israel actualmente. Y por eso es que me gustaría conocer el grado de fiabilidad del último misil que tienen los iraníes. Sí, yo creo que es donde está la clave y realmente vemos si es más propaganda, si realmente hay efectividad, o sea, y además podemos ver qué tan preparado está Israel, ¿no?, para enfrentarse a esto y Occidente en términos generales. Fíjate que tú mencionaste algo que me llama mucho la atención y es el tema del ataque, ¿no?, que hace Israel al consulado iraní, y tú mencionas que Israel está interesado en que este conflicto escale por todos los motivos que ya se expuesto, entre ellos que, bueno, Irán a medida que pasa el tiempo se va solidificando, y de una u otra manera esa diferencia entre Israel e Irán, bueno, se ha venido acortando, por así decirlo, porque, bueno, ahora Irán es un enemigo un poco más formidable, ¿no?, por utilizar ese término. Pero ¿por qué si el interés de ellos es que la situación escale? ¿Por qué no hicieron otro ataque en otra, digamos, en otra instancia que no generara los debates que está debatiendo? Porque, esto lo sabes tú, que evidentemente estudias la situación y me lo puedes explicar a mí. Pero el principal argumento que han tenido, y te lo digo yo que salgo a defender a Israel, cada vez que lo defiendo, pero ellos se atacaron una sede diplomática, ¿ves? Entonces, por lo menos en esa narrativa, que yo entiendo que quizás Israel no le presta tanta atención al tema comunicacional, pero sí es importante, porque en base a la percepción que hay, puede un país como Estados Unidos seguirte apoyando o dejar de apoyarte, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizaron otro blanco? ¿Por qué se enfocaron en un consulado, César? Esa parte no la entiendo. No, ellos han hecho ataques anteriormente que no son el consulado. Han atacado el aeropuerto, han atacado otras sedes de la Guardia Revolucionaria en Siria y en el Líbano. Y justamente desde esos ataques, Irán ha venido cambiando de estrategia y ahora está usando las sedes diplomáticas para hacer las guaridas de la Guardia Revolucionaria. De hecho, este general que murió en el ataque llevaba varios días en el consulado, justamente porque tenía información
de que de que Israel estaba justamente al acecho, esperando a que él tuviese un descuido para atacarlo afuera. Y por eso utilizaron ese consulado para hacerlo ahí la base de operaciones de la Guardia Revolucionaria. Otro argumento sería por qué no atacar a Irán directamente y no al consulado. Atacar a Irán es difícil. Israel creo que lo va a hacer, pero es algo difícil. Israel tiene algunos misiles que se llaman los Jericó 3 que pueden llegar directamente a Irán y, digamos, atacar una base, algo así, pero hacer un ataque que, digamos, tenga un impacto estratégico, que de verdad impacte a Irán, es muy difícil porque lo tendrías que hacer con la aviación. Y los aviones de guerra israelíes pueden llegar hasta Irán, pero el problema es que de regreso van a necesitar combustible. Entonces imagínate tú unos aviones caza israelíes sin combustible repostando en el aire. Es decir, que hay un avión cisterna que en el aire les está echando combustible. Es un blanco fácil, tanto para los iraníes como para los países árabes. Y si bien es cierto que los países árabes, algunos, han ofrecido su espacio aéreo para que Israel lo utilice para atacar a Irán, yo no creo que Israel quiera confiar su fuerza aérea a los países árabes, porque no sabemos si se pueden voltear a último momento. Entonces, Israel, para hacer un ataque a Irán, un ataque, digamos, contundente, necesita el apoyo de Estados Unidos. No necesariamente que Estados Unidos se meta, pero por lo menos que esté ahí, asegurándose. Exactamente, que los proteja. Y si Estados Unidos no está interesado en una guerra regional, en estos momentos a gran escala, Israel tiene ese problema. El otro detalle es que Irán es un país muy montañoso, muy montañoso. Y en parte el programa nuclear iraní, que sería otro de los objetivos, atacar las centrales nucleares iraníes, se ha demorado porque ellos han hecho muchas de sus centrales nucleares subterráneas por debajo de las montañas, justamente para protegerlos de un bombardeo. Entonces se puede bombardear, le puedes hacer daño, pero de ahí a que el programa nuclear quede completamente en cero, como pasó en los años 80, que Israel bombardeó el programa nuclear de Saddam Hussein y quedó en cero, eso no va a pasar con Irán. Lo puedes retroceder algunos años, pero no va a quedar en cero. Entonces, digamos que Irán es un país que tiene muchísima paciencia, muchísima, y ha actuado con esa paciencia, ha sabido jugar con esa paciencia. Es una paciencia estratégica que yo te había comentado en otros programas y tiene un doble origen, tanto el lado persa, que ellos son el imperio persa y durante muchísimo tiempo han sido un imperio milenario, pero también hay un detalle que tiene que conocer la gente y es su aspecto chiita. Y esto es importante saberlo. En el Islam hay el sunismo y está el chiismo. Los chiitas son el 10% del Islam. Chiita significa la secta. Ellos son la secta de Ali, la chía de Ali. Durante mucho tiempo ellos fueron perseguidos en el mundo islámico, bajo pena de muerte incluso. De hecho, sus líderes, una vez que caían, los mataban. Y ellos aprendieron a mimetizarse y a separar las emociones de la razón. Ellos las separan por completo. Incluso anteponen el honor a los intereses. Los intereses van por encima del honor. Lo más importante es la supervivencia de la secta, la supervivencia de ellos. Aún así, incluso tienen que mentir de su fe, porque es más importante que ellos, digamos, perduren, porque si perduran, perdura la fe y perduran sus intereses. Claro. Y entonces, en base a eso que han aprendido durante tanto tiempo, han aprendido a tener paciencia y a esperar muchísimo, y anteponer siempre sus intereses. Y por eso es que, pues, bueno, los iraníes han logrado hacer este programa nuclear, porque siempre han evitado, a pesar de que siempre han estado confrontativos con Occidente, siempre han evitado llegar a pasar esa línea roja que haría que Occidente dijera, bueno, ahora sí es definitivamente el fin de este programa nuclear. Pasar esa línea roja que la pasó Hussein, por ejemplo, en el año 90, cuando invadió Kuwait. Fíjate que los ayatolás no han caído en eso.
y han podido hacer todo este tipo de milicias que han estado poniendo en jaque a Israel sin pasar la línea roja que conlleve a una gran guerra regional. Y no porque son pacifistas, sino todo lo contrario, porque en base a su extrema racionalidad, lo importante es el objetivo final. Entonces Sí. esperan y esperan. Sí, sí, no es por pacifismo. Tú practicas artes marciales, ¿no? Me has dicho. Sí, sí, Es sí. como que yo venga, no voy a atacar a César sin yo saber nada. Primero aprendo, ¿no? En tal caso, Exactamente. para poder después por lo menos estar equilibrado en un ataque hacia ti, ¿no? Quiero que hablemos justamente del papel que ha tenido Estados Unidos, porque me lo preguntas y creo que ha sido muy patético. En primer lugar, el irrespeto que hay por parte de Irán, por lo menos en la actual administración. Yo no tengo una bola de cristal para saber si bajo Donald Trump esto hubiese sucedido o no, como algunos aseguran. Personalmente creo que no, porque sí había ese respeto, no ese miedo que genera justamente el, oye, si yo me meto por acá quizás responden. Pero Joe Biden, creo que fue justamente el día anterior o 2 días antes, le había dicho a Irán, don't, no lo hagan. O sea, porque se sabía que lo iban a hacer. Irán dijo, ok, van y lo hicieron, ¿no? Y en segundo lugar, no sé si te enteraste, pero creo que el día de ayer justamente, bueno, una fiesta en la Casa Blanca, tenemos este conflicto y acá están pendientes de fiesta. César, yo quiero que tú me expliques qué papel o qué rol ha tenido justamente o qué responsabilidad tiene Estados Unidos tanto en haber generado esto, ¿no? O en haber permitido que sucediera, porque evidentemente no es Estados Unidos quien está atacando, como también en qué rol puede jugar para que esto justamente finalice con esta administración que, bueno, está haciendo estas cosas que te estoy mencionando. Mira, es que el problema, fíjate que Irán respeta muchísimo menos a Estados Unidos que el propio Israel. Y aquí sí entra en juego quién está en la administración de Washington, porque cuando Estados Unidos atacó a Irán y mató al general Qasem Soleimani, Ajá. no hubo respuesta iraní. Ajá. No hubo. Parece que los iraníes respetaban muchísimo más a Trump que al propio Biden. Parece. Parece. Y eso creo que no es solamente por el tema de la figura de Biden, sino que el Estados Unidos de Trump era muchísimo más poderoso que el Estados Unidos actual. El poder es algo relativo, no es un Sí. absoluto. En el Estados Unidos de Donald Trump no tenía varios frentes. El actual Estados Unidos de Biden tiene varios frentes abiertos y que no los puede cerrar. Entonces hay una gran diferencia. Con Trump no había guerra en Ucrania y dentro de todo, con las relaciones con China, si bien habían aranceles, todo esto siempre se mantenía en el tema económico, nunca fue el caso bélico. Estados Unidos incluso hasta mandó a la señora Pelosi a Taiwán a avivar el avispero. Ajá. Y ya sabemos que el cronograma se ha adelantado, no sabemos cuánto, pero sabemos que se ha adelantado el cronograma de invasión a Taiwán. Y si esto le sumas de que está la guerra en el Medio Oriente, Irán sabe que el Estados Unidos actual está sobreextendido y ha visto la debilidad. Israel, por el contrario, no está sobreextendido, está concentrado. Israel tiene todos sus recursos en el Medio Oriente. Correcto. Estados Unidos incluso ha llegado a tener bases desprotegidas en el Medio Oriente. Por ejemplo, este dron que impactó hace unos meses en la base norteamericana de Jordania, matando a 3 soldados norteamericanos porque el dron impactó porque no habían defensas antiaéreas. Correcto. ¿Y a quién sí le han mandado defensas antiaéreas? A Ucrania. Y todo esto lo han visto los ayatolas de Irán. Esto no pasaba cuando Trump, Estados Unidos no estaba sobreextendido. Y los iraníes pues lo han visto. Y sobre todo han visto por qué no le hablan duro a Israel, porque Israel justamente sí quiere enfrentar a Irán. Pero los iraníes, sabiendo que Estados Unidos no se puede o no está en condiciones de tener ambos frentes y quiere hacer todo lo posible por evitar el conflicto con Irán, entonces evidentemente que ahí es donde no le hace caso al don't de Biden, porque sabe que no habrá consecuencias, por lo menos por parte de Estados Unidos. Y que inclusive no haciéndole caso a Estados Unidos y lanzando el ataque puede más bien convencer a Estados Unidos que redoble sus esfuerzos para contener a Israel más aún. Y de hecho, eso pasó ayer, Ajá. ayer mismo, cuando ya Netanyahu se había decidido
a lanzar la respuesta hacia Irán fue el propio Biden en persona que llamó a Netanyahu para convencerlo de que no lanzara el ataque. Para que Israel haya cancelado el ataque, yo me imagino que aquí hubo mucho más que razonamiento, tuvo que haber habido incluso hasta ataques de histeria de Biden para impedir que Israel hiciera el ataque. Entonces quiere decir que Irán tuvo razón, lamentablemente, en no hacerle caso a Estados Unidos y más bien desafiar a Estados Unidos. Porque Irán gana desafiando a Estados Unidos, no desafiando a Israel, que sí le va a contestar, Correcto. sino que tiene que desafiar es al otro, que es el que está pifiando y que está echando para atrás. Pero a mí me surge otra duda, porque fíjate algo, Israel quiere que escale, tú mismo me dijiste que quizás un ataque con asistencia aérea, bueno, se haría complicado por el tema del retorno, ¿no? Porque pues, dejaría vulnerable, por así decirlo, bueno, a los aviones y a las fuerzas aéreas de Israel en términos generales, estando, por supuesto, en territorio árabe. Pero también me hablas de la posibilidad de utilizar, por ejemplo, ciertos misiles, ¿no? Que sin necesidad de poner en riesgo sus fuerzas aéreas podrían llegar a territorio iraní. ¿Por qué por lo menos no hacen eso independientemente de lo que diga Biden? Porque el interés o el trabajo que tiene que hacer Netanyahu es justamente defender los intereses de Israel, ¿no? No los Estados Unidos. Que yo entiendo esa alianza y entiendo todo lo que tú me has explicado, pero ¿por qué desistir en un momento donde justamente tiene que Israel mostrar respuesta contra Irán? Porque si no también va a quedar mal parado, lo siento mucho. Es que yo creo que Israel va a responder, sobre todo porque su doctrina militar lo obliga a responder. Quizás el ataque que se canceló ayer es porque iba a ser demasiado contundente, digamos un ataque con todas las de la ley, que Estados Unidos pues eso no le convenció y está tratando a Estados Unidos la forma, porque Israel va a responder sí o sí, eso tenlo por seguro, pero creo que Estados Unidos está buscando la forma de convencer a Israel de que lance un ataque en el cual tenga la última palabra, que es lo que establece su doctrina militar, sin obligar a Irán, perdón, a lanzar otro ataque contundente hacia Israel, que eso es lo que quiere evitar a Estados Unidos. Y eso podría darse porque a diferencia de Israel, los iraníes no están obligados a tener la última palabra en un ataque. De hecho, fíjate, entre comillas, venganza de Irán por el caso de Soleimani todavía está vigente. Ellos son, y no hay que burlarse porque ellos son atemporales, ellos no son occidentales. Claro. Ellos tienen una visión del tiempo muy distinta a nosotros. Ni siquiera es una visión como la de los chinos, que es un tiempo largo. Ellos es un eterno presente, totalmente. O sea, lo que pasó con Mahoma todavía está pasando. Mira cómo es la visión de ellos. Lo que pasó con un imán que ellos tienen que llamaban un Hussein, no es Hussein el de Irak, que ellos lo recuerdan mucho y fue un martirio, todavía está pasando hoy en día. Lo que pasó con el Ayatollah Khomeini en el 79 todavía está pasando. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad de entender el tiempo atemporal de ellos, o sea, un infinito presente. Entonces, Israel sí, por supuesto, porque tiene la visión occidental del tiempo lineal. Entonces, si Israel lanzara un ataque, digamos, comedido, que es lo que yo creo que está intentando Estados Unidos, y es muy probable que eso sea lo que termine pasando, Israel va a tener la última palabra de este conflicto. Irán va a decir, yo voy a tener la última palabra, pero eso no tiene por qué ser ni siquiera este año. Claro. Y no es que ellos lo están haciendo por cobardía, no, lo que pasa es que es una visión del tiempo tan distinto, tan absolutamente distinto, que para ellos tener la última palabra de este conflicto puede ser dentro de 10 años, claro, porque es un infinito presente. Sí, no, importante eso. Fíjate que Israel, tú mismo lo estás diciendo, por supuesto que está en capacidad de responderle a Irán, pero también tiene el frente abierto, bueno, con Hamas, que hasta el día de hoy, eso sigue, o sea, uno quizás pensaría que iba a ser más acelerado, pero es que evidentemente también hay ciertas presiones para evitar en la medida de lo posible pérdidas civiles, ¿no? Y todo lo que conocemos, justamente que no hayan estas cuestiones humanitarias, por así decirlo, ¿no? Pero ¿puede Israel, siendo ese pequeño país en Medio Oriente, estando rodeado de enemigos, justamente tener más de un frente abierto, César, sin arriesgarse a que en ese momento venga otro que quizás no estamos viendo en la foto y los ataque directamente?
Mira, Hamas militarmente no es rival para Israel. Ok, Y ya se acaba de ver en Gaza. correcto. Ahí el avispero en Gaza sigue prendido porque ellos están escondidos en una red de túneles, todavía con unos rehenes. Mandar soldados a esos túneles significa que van a morir más soldados de que la cantidad de rehenes que hay. La alternativa sería echarle unas bombas que acaben con todos los túneles, pero eso no lo va a hacer Israel porque sería acabar con todos los rehenes. Correcto. Entonces, lamentablemente, en ese aspecto la estrategia le salió bien a Hamas y eso tumba una de las tesis antisemitas y de la conspiración que hubo de que Netanyahu estaba detrás, porque justamente, o sea, si Netanyahu hubiese estado detrás de un atentado como eso, le hubiese salido redondo, hubiesen agarrado justamente a todos los terroristas de Hamas el mismo día y no hubiesen habido rehenes. Pero no se hubiese permitido que estos rehenes estuviesen justamente en los túneles. O sea, eso no lo hace ningún gobierno en su sano juicio ni alguien que quiere ganar la guerra. Pero Israel llega a la conclusión que justamente, siendo que esta gente no es rival militar para Israel, la culebra hay que matarla por la cabeza, porque quien está detrás de Hamas, quien está detrás del Hezbollah y quien está detrás de todas estas milicias, que le da armas, entrenamiento, apoyo de inteligencia, es justamente Irán. Entonces, si debilitas el régimen de los ayatolas, la conclusión de Israel, cosa que me parece bastante lógico, es que todas estas milicias se vienen abajo. Y hay un detalle con Irán. Si bien desde un punto de vista militar, el régimen de los ayatolas se ha fortalecido, porque es innegable toda esta construcción de misiles y drones y todo esto. Digamos que a lo interno están muy débiles en apoyo de la población, sobre todo de los jóvenes. Son jóvenes que, por desgracia del destino, nacieron en un país con un régimen que ellos no eligieron. Ellos quisieran otra cosa, pero están sometidos por la fuerza bruta. Un poco más o menos lo que pasa en Venezuela. Y han habido protestas y todas han sido aplastadas violentamente. Entonces, Israel siempre ha visto de que si hay una derrota militar en Irán, no necesariamente ocupar el país, el estilo Irak, ni nada de eso, pero algo que, digamos, que haga temblar al régimen, que sacuda el régimen, que haga ver que es mucho más débil de lo que es, pudiese haber una revolución en Irán que conlleve al fin del régimen de los ayatolas. Eso es una tesis que hay, que me parece que tiene bastante lógica. Y si hubiese el fin del régimen de los ayatolas, pues automáticamente todas estas milicias, incluido el caso de los hutíes en Yemen, se vendría abajo, porque es Irán el que está detrás de todos ellos. Sin Irán, ellos simplemente no sobreviven. Y pues bueno, no vamos a decir que automáticamente tendríamos un Medio Oriente de maravilla. Tampoco es que va a ser la cúspide de la democracia ni nada de eso, habrán otro tipo de problemas, pero evidentemente que en estos momentos la cabeza de la serpiente es justamente Irán. Ya para ir finalizando, César, y me disculpas el cuestionamiento, pero lo tengo que hacer, ¿no? Porque fíjate, tú me estás diciendo que el ataque que hizo Israel en contra del consulado iraní, ¿no? Está justificado por lo que expusiste, que básicamente era una base para operaciones que nada tenían que ver con diplomacia, ¿no? Y bueno, en gran medida me lo dice porque evidentemente esto viola, bueno, las convenciones y los tratados internacionales, entre ellos el de Viena. Sin embargo, y tú y yo estuvimos de acuerdo en esto, tú y yo criticamos al presidente Noboa cuando intervino en la Embajada de México, ¿no? Porque justamente, bueno, entendemos lo que debe ser lo sagrado de justamente esos sitios. Tú y yo siendo de Venezuela entendemos cómo en cualquier medida de emergencia quizás se nos obligue a buscar refugio en embajadas y uno esperaría que allí esté seguro. El argumento que hizo Noboa fue que ahí estaban dándole refugio a un tipo que estaba ya procesado, ¿no? Digamos, buscado, un fugitivo de la justicia ecuatoriana, y entonces México ahí también vio uno de los acuerdos internacionales. ¿Por qué para Israel sí sirve ese argumento y para el caso de Ecuador no? No, México no violó los acuerdos internacionales, porque cuando tú le das asilo a una persona, es el Estado asilante el que determina si esa persona estaba verdaderamente perseguida
o si sus delitos sí estaban justificados. Porque de no ser así, no se le pudiera dar asilo a ningún venezolano, ya que todos están perseguidos es por la fiscalía Directamente. bajo cargos penales. Uh-huh. Y de hecho, ninguna dictadura, ninguna, ha perseguido legalmente a nadie por opiniones políticas. Todas las dictaduras persiguen por terrorismo, por delitos de odio, a la guerra civil, siempre le inventan algo. Entonces, por eso es que la Convención de Viena estableció de que es el Estado asilante el que determina si era justo o no era justo las razones por las cuales a esta persona la estaban imputando. Pero hay otro detalle fundamental. Tanto México como Ecuador se reconocen mutuamente como estados. Irán revocó el reconocimiento a Israel en el año 79, cosa que es ilegal. Una vez que tú reconoces a un estado, no le puedes quitar el reconocimiento. Tú puedes romper relaciones diplomáticas, pero no le puedes quitar el reconocimiento. O sea, sigue siendo un estado él y tú sigues siendo otro estado. Puede que ya no hablen, pero tú aceptas la existencia de ese estado y ellos aceptan la existencia tuya. En el año 79, Irán revocó, mira que esto es algo ilegal, revocó el reconocimiento al Estado de Israel y a partir de ese momento, para Irán, Israel pasa a ser una entidad terrorista, como lo es ISIS, por ejemplo. Claro. Para Israel, en consecuencia, es lo mismo con el caso iraní. Entonces ya no están hablando de estados. O sea, para Irán no existe ningún diplomático israelí. Y por consiguiente, para Israel no existe ningún diplomático iraní. Son dos entidades completamente ajenas al derecho internacional para la visión de uno y para la visión del otro. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista israelí, no hay embajadas iraníes. Claro, y desde el punto de vista iraní, no hay embajadas israelíes. Y desde un punto de vista iraní, cualquier funcionario del Estado de Israel, o como ellos lo llaman, la entidad sionista, y esto es muy importante verlo porque fíjate que el gobierno iraní jamás habla del Estado de Israel, sino de la entidad sionista, precisamente por su no reconocimiento del Estado. Uh-huh. Para el régimen iraní, cualquier funcionario israelí es un militante, ojo, no un soldado, un militante de una organización que para ellos es terrorista y que debe desaparecer. Entonces, en base a esto, pues bueno, no es lo mismo que en el caso de Ecuador y México. No, estamos muy separados. Bueno, ahí está la respuesta. El cuestionamiento lo tenía que hacer. De verdad que muchas gracias, César, por haberme acompañado. Muchas gracias a la derecha. Un gusto. Bueno, era César Sabas, el politólogo, comentándonos justamente sobre este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente y dándonos detalles a profundidad sobre además cómo puede seguir escalando, evidentemente desde la perspectiva iraní, desde la perspectiva israelí y por supuesto el papel que debe jugar la comunidad internacional, sobre todo, bueno, Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo se inscriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, ahora para comentar sobre Argentina, esta reunión que hubo entre Javier Milei y Elon Musk, ¿qué se discutió? ¿Qué se dice justamente en Argentina? Lo vamos a estar conversando con el analista político Eric Cámara. Ya regresamos.